Hola, ¿qué tal? Me llamo Katsuhiko Minohara, soy gerente regional de ventas para Latinoamérica de Tamron, un fabricante japonés de lentes para cámaras de seguridad. Hoy les quiero hablar sobre la ventaja que tiene un zoom óptico sobre un zoom digital. En campo me he topado con clientes que tienen cámaras de 8 megapíxeles y sobre la toma quieren hacer una amplificación y aún cuando hagan el zoom digital a su máximo alcance, no alcanzan a ver rostros de personas, placas vehiculares, denominaciones de billetes o los detalles que vienen en las credenciales. Y mi solución alterna es usar una cámara de 2 megapíxeles y un lente varifocal de 12-50, el modelo es el M118VG1250IR. Para el sistema de videovigilancia, bueno, consta del lente, la cámara, la carcasa para protegerlo de la intemperie y los iluminadores ya sea de infrarrojos o de luz blanca. El lente que vienen en este sistema profesional son desenroscables, se llaman montura CS, y estos 4 elementos pueden venir integrados en un solo, los 4 en un solo elemento, que es las balas y minidomos. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista tal vez del fabricante de iluminadores o de los diodos emisores de luz, diga, los LEDs que vienen integrados no son de la misma calidad que las que se fabrican especialmente para las cámaras profesionales. Igual podría decir desde el punto de vista de las ópticas. Los lentes que vienen integrados se llaman ball mount y son 6 veces de inferior calidad que las que se fabrican especialmente para las cámaras profesionales. De todos modos, para constatar eso hice un ejercicio usando un minidomo y tratando de leer unas placas. Por ejemplo, aquí no se sabe si es la letra M, H o W, y utilicé una cámara profesional de la misma serie, del mismo fabricante, y la primera también no se puede saber si es una M, W o H, pero quería que partieran de la idea de que en general se ven de mejor calidad las tomas cuando se utiliza las cámaras profesionales o tipo box. Entonces, en campo, los clientes que usan definición estándar o analógicos se quejan de que hacen una amplificación que es el zoom digital y se pixelea todo y no pueden ver el rostro. Entonces sus integradores les sugieren cambia a IP, que es en megapíxeles, por ejemplo soy yo de 1 megapíxel, y hacen un zoom digital y aún así se pixelea tanto que no alcanzas a ver quién es. Otros ejemplos, esto fue con una cámara de 2 megapíxeles. La cliente le dijo, yo te puse 5 fichas y tú nada más me regresaste 3, y yo estaba con el monitorista y hicimos un zoom digital para ver quién tenía la razón y se pixelea tanto que no podíamos saber a detalle. Queríamos ver casi ficha por ficha para poder decir. Aquí, por ejemplo, de plano no se ven las jugadas. Entonces, por ejemplo, en este cliente en particular decía, yo tengo mesas de 3 metros, desde 2 metros de altura, quiero hacer una toma a tal grado que haciendo un zoom digital alcance a ver las credenciales del lector o los billetes. Y entonces ese era el reto, me lo llevé como tarea. Primero agarré mi celular y tomé una foto a los elementos. Hacer un zoom digital consiste en, sobre la resolución que ya está dado, hacer una amplificación, y por ejemplo aquí el código postal, bueno, yo lo sé que es 06600, pero se pixelea tanto que no se ve. Entonces hice una prueba de laboratorio donde coloqué una cámara a 2 metros, 3 metros la toma. Empecé practicando con cámaras de 1 megapíxel, 2, y cuando llegué a las 4K, que son las de 8 megapíxeles, empecé a notar mejoría, pero yo me clavé más y quería seguir con las de 12, 20. En el mercado las cámaras que tienen mayor pixelaje son las de 30 megapíxeles, entonces bueno, me cercioré de usar videograbadoras 4K en monitores de 2 megapíxeles y simulando que, por ejemplo, traje una cámara fotográfica simulando que eran de las de alta pixelaje, hice unas tomas y estos fueron mis resultados. Por ejemplo, en el de 8 megapíxeles la toma es así, y sobre eso se hace un zoom digital y el código postal 06600 se pixelia que no se alcanza a leer.
y con las de 24 megapíxeles también 0.6600 se pixelea. Entonces alcancé a ver que con las de 8 megapíxeles los números de serie se alcanzan a ver, pero los detalles de las credenciales, cuando nací o los nombres, casi no se notaban. Entonces de una vez me brinqué a la que tiene mayor pixelaje en el mercado, que son las de 30 megapíxeles, ya que yo también tengo lentes que son de montura fotográfica y las tomas empezaron a mejorar. Pero, por ejemplo, digamos que con las de 8 megapíxeles el código postal 06600 se pixelea mucho, y con las de 30 megapíxeles el código postal 03100. Pero para lo que cuesta la cámara quedé un poquito insatisfecho, porque por ejemplo el 3 en sí en general está muy pixeleado. Entonces dije, posiblemente se trata porque como la cámara es de 30 megapíxeles y el monitor era de 2 megapíxeles y no hay monitores de 30 megapíxeles, no se le puede sacar el máximo provecho a esas cámaras. Entonces hice otro segundo ejercicio en donde en vez de usar monitores de 2 megapíxeles usaba las de 4K y coloqué una cámara, por ejemplo, de 5 megapíxeles, igual a 2 metros de distancia, 2 metros de ancho. Hice los ejercicios y no por aumentar la resolución del monitor tenía mejores resultados. Entonces la tercera opción que se me ocurrió fue que posiblemente podría deberse a que los lentes que vienen de fábrica son normalmente gran angular, porque se le da preferencia siempre a unas tomas en donde casi no haya puntos ciegos. Entonces intenté cambiar por un gran angular a un telefoto, por ejemplo por un zoom digital a un zoom óptico. La desventaja del zoom óptico es que la toma que haces con el lente que viene de fábrica lo tienes que hacer a la mitad, pero por ejemplo bajo las mismas circunstancias hubieras puesto una cámara de 1 megapíxel y haces un zoom digital sobre la toma, y el código postal de las tres opciones 03100 es la que más clara se ve y es la solución más económica. Entonces dado eso, el zoom óptico tiene la desventaja de que no puedes hacer la toma continua, tienes que partirla en dos, pero si tú puedes digamos, convencer a tu cliente de que te permita hacer la toma en dos. No, la tecnología para costurar más o menos se ve así, pero si el cliente dice, pues no importa, así lo alcanzo a ver, entonces ya podrías hacer lo siguiente. Hasta ahí era la teoría. En práctica, por ejemplo, era una empresa distribuidora de papel. Por Google Maps lo ubiqué que tenía 50 metros de frente por 110 de lado, y aquí en las fotos tal vez no se nota, pero era un lugar muy barrio y les daban cristalazos. Entonces tenían sus cámaras de definición estándar analógicas, y su integrador de sistemas le dijo, creo que ya es hora de brincarte a megapíxel. Entonces cuando conocí al cliente, así era su toma, definición estándar. Entonces lo que quería ver no eran rostros, sino placas vehiculares. Por ejemplo, aquí un coche que haciendo un zoom digital alcanzará a ver las placas, pero de plano no se ve. Entonces me subí con el integrador. Primero le puse un lente gran angular, porque esa es digamos, la preferencia, tener una toma amplia en donde no haya puntos ciegos. Pero sobre esto, como es de definición estándar, le tratas de hacer zoom digital, no alcanzas a ver detalle. Entonces el integrador se suponía iba a llevar una cámara de 8 megapíxeles, pero ese día que fui llevó una de 4 y lo colocó viendo hacia la intersección, y no daba crédito. Ya cuando me asomé en el monitor parecía de definición estándar. Por ejemplo, estos muchachitos que pudieran ser el crimen organizado, le haces un zoom digital y no se alcanza a ver nada, y era una cámara de 4 megapíxeles. Entonces a mí se me ocurrió decirle al cliente, tal vez la azotea los puntos verdes es basura, los puntos rojos representaban
que si me diera oportunidad de hacer un zoom óptico y sobre eso hacer un zoom digital, tal vez tendría más oportunidad de lograr mejor detalle. Entonces, todo lo que represento en amarillo es para mí era basura, y los recuadros en rojo era como me imaginaba las tomas. Como no tenía idea de con qué frecuencia, le inventé y le dije, pongámoslo cada 10 metros, 20 cámaras, y me imaginé que el cliente se iba a asustar, pero dijo, con tal de poder ver las placas, adelante. Al final de la historia hice unas pruebas ya en campo y vi que las tomas alcanzaban a dar una profundidad de 35 metros, y ya con 5 cámaras lo pude hacer. Pero antes de regresar al sitio, hice unas pruebas de laboratorio. En óptica, con que sepas el ancho de la toma, la distancia a la que quieres ver y el tamaño de sensor con la que puedes usar, puedes calcular cualquiera de esas 4 variantes. Entonces, lo que había hecho era que coloqué las placas de un vehículo en una silla para, con respecto a la cámara, irlo alejando, y le pedí a mi compañero que en la pantalla le diera el zoom digital máximo, y lo que yo hacía era, me iba alejando y pararme hasta donde un pasito más se ve pixeleado, pero que todavía el B de bueno no se confundiera con 8 o el 4x9. Y esa distancia máxima en la que todavía pixeleado pero se podía ver eran 18 metros. Entonces, a partir de ese dato 18 metros, para realizar esos cálculos para determinar cuál es el ancho idóneo, se necesitan 3 elementos. Uno es conocer dónde va enroscado la cámara, el tamaño del sensor, que se mide diagonalmente. Es la montura donde se enrosca, se llama montura CS, es un estándar entre todos los fabricantes de lentes y todos los fabricantes de cámaras. Entonces, mis lentes o los lentes de mis competidores son compatibles con cualquier cámara profesional. Y una vez que sabes el tamaño de sensor, por ejemplo, lo más comunes son las de 1/3, en mi caso usé una de 1/2, que tienen 6.4 milímetros a lo horizontal. En esa distancia horizontal, 6.4 milímetros, simplificado, tienes la opción de tener cámaras desde 1 megapíxel la resolución hasta, digamos, 30. Entonces, cuanto mayor píxeles tenga, más clarito ves. Y el último dato que necesitas es saber el ancho y la distancia, y con eso puedes calcular la distancia focal del lente. La fórmula dice así: distancia focal igual al tamaño del sensor por la lejanía dividido entre el ancho. Entonces, el otro elemento, la distancia focal, es esta parte que dice 12-50. Físicamente, por ejemplo, este es el lente, el M118-1250IR. Cuando lo compran viene en una caja como esta, la abren, la sacan y viene así, listo para ser usado. Esta le tomé una foto, es esta. Luego en otro video les explico qué significa, por ejemplo, 1/1.8, 12-50, número F1.4, CS-IR. Pero básicamente pueden comenzar sabiendo que los lentes vienen con 3 tornillos. Uno, que W significa wide, gran angular, T telefoto, es un tornillito que sirve para hacer las tomas, acercamientos y alejamientos. Y una vez que, digamos, acercas la toma, es near, y infinito, es para enfocar. Y hay otro tornillo cuando es manual, en este caso es un tornillo para controlar la cantidad de luz. En este caso viene en forma de automático, viene un cable que se conecta en la cámara y con esto controlas la cantidad de la luz. DSI Gauss automático. Ahora, este dato 12-50 milímetros es la distancia focal que tiene este lente en particular. Por sí solo no dice mucho, pero más o menos significa, aquí representé la cámara, el sensor de la imagen y la óptica. Técnicamente desde el punto secundario noidal, pero es
Desde el sensor al lente, la distancia que tiene 12 milímetros en gran angular y 50 milímetros en telefoto. Entonces, cuanto el milimetraje más crece, el lente es un poquito más alto. Y entonces, por ejemplo, ya utilizando la fórmula matemática, aquí teníamos 2 metros de ancho a 7 metros de distancia. Entonces, usábamos un sensor de 6.4 milímetros por la lejanía 7, ancho 2, y te dice que para un escenario así necesitas un lente de distancia focal de 22 milímetros. Como tengo el lente de 12 a 50, perfecto, cabe en ese escenario. Entonces, volviendo al tema, yo había colocado una cámara con un lente de 13 milímetros y había llegado a que lo máximo que me podía alejar era 18 metros, pero lo que no sabía era el ancho. Entonces lo despejo, me dio que 9 metros. Me cercioré que en la toma efectivamente daban los 9 metros de ancho, y como estaba utilizando una resolución de 1 megapíxel, que son 1280 píxeles, para sacar el factor por metro lo dividí por el ancho, y ya con este factor 142 píxeles por metro me servía, porque el cliente al final del día iba a usar unas cámaras de 2 megapíxeles, entonces tenía que decirle con qué ancho podía hacer sus tomas. Divides los 2 megapíxeles por el factor, me dio 13.5. Entonces redondeé ese dato, y significa que si al cliente le puedes decir que máximo la toma la abra a 14 metros y no más, en donde pueden ver 4 coches, en cualquiera de esos 4 coches tratas de hacerle un zoom digital para leer la placa, y pixeleado, pero todavía alcanzas a ver. La distancia no importa, puede ser a 20, 30, 40, 100 metros, hasta 400 metros o 500, y se ve pixeleado, pero todavía se alcanza a ver. Entonces, antes de ir con el cliente, hice una toma mirando a la calle y me cercioré, por ejemplo, 14 metros en donde caben 4 coches, y cualquiera de esos coches le haces un zoom digital y todavía alcanzas pixeleado, pero alcanzas al NBR 4337. Entonces, ya con ese dato, que sabía que era, bueno, qué tan factible es 4 carriles, por ejemplo, aquí son 3, y lo cierras a 3, se condensa más la densidad de píxeles y tienes mejores resultados. En escenarios en donde sean, por ejemplo, 7 carriles, a fuerza los tienes que ser dividido en 2 tomas. Entonces, ya con esa experiencia que tuve, ya fui a campo, coloqué la cámara, necesitaba 14 metros de ancho. Por pura coincidencia, el lugar tenía 14 metros de ancho, porque habían 4 coches, y con la toma desde un segundo piso me daba una profundidad de 35 metros la toma. Y bueno, esta la tomé con mi celular sobre el monitor. No está bien encuadrado, pero pudimos ver que en la toma podías hacer un zoom digital, y digamos, estas las tomé con mi celular, y esto es como se veía en el monitor a 110 metros de distancia, y alcanzas a ver, por ejemplo, GAU 760A, y esto para el cliente era wow, ya puedo digitalmente hacer una amplificación a la toma y leer las placas. Entonces, si ustedes se lo quieren proponer a sus clientes, consiste en que si hay una toma dada, todo lo que consideren que es basura, que le pidan al cliente, permíteme hacer una toma nada más enfocándonos a la área que nos interesa, y si puedes hacer la toma cerrada a un ancho de 14 metros, cualquier placa que entre dentro de la toma puedes hacer un zoom digital y alcanzarlo a ver digitalmente. Entonces, bueno, la preferencia primero lo tienen las tomas abiertas, grandes angulares. Aquí, por ejemplo, esto es basura, le pedí que lo bajara, y el cliente tal vez originalmente quería una toma así en gran angular y hacer un zoom digital. Como esta era de definición estándar, me quedé con la duda, ¿qué tal si el cliente hubiera conseguido efectivamente la cámara de 8 megapíxeles, hubiera podido leerlas en las placas? Entonces conseguí una cámara de 8 megapíxeles gran angular. Este en particular son cámaras que tienen 4 sensores de imágenes con 4 lentes, cada uno de 45 grados de ángulo, que entonces daba, por ejemplo, los 180 grados. La toma es padrísimo, porque en una sola toma tienes un gran angular. Por
ejemplo aquí 50 metros, y, pero tiene la desventaja de que, por ejemplo, aquí hay escasos tal vez 6 metros, haces un zoom digital y no alcanzas a ver los detalles. Entonces, digamos que en los puntos críticos que son las entradas, por ejemplo, de personas o automóviles, así no sé, a 40 metros tratarás de hacer un zoom digital y leer las placas, se pixelea tanto que no se ve. Ahora, decir que al cliente cierre la toma de 14 metros servía bien para leer las placas, pero no sirve para ver otro tipo de detalles como rostros. Se pixelean las letras, el integrador, pero ya en la toma ya se pixelea mucho. Con una toma de 14 metros de ancho, de plano no puedes identificar a una persona. Entonces, así como hice la versión para placas, quise hacer la versión en donde sí pudieras identificar el rostro, y a mí me dio que si cierras las tomas a 5 metros, que es como decir 7 personas, a cualquiera de esas 7 personas le haces un zoom digital pixeleado, pero todavía logras ver a esa persona. Ahora, para ver si realmente con esa solución puedo ganarle una cámara de 8 megapíxeles, hice el ejercicio con una cámara de 2 megapíxeles y un lente de 50 milímetros. Entonces, por ejemplo, esta era la toma que viene con el lente de fábrica. Está padrísimo, es una toma gran angular, y aquí a 6 metros de distancia le hice un zoom digital, pero se pixelea y queda así. Entonces, si le puedes decir al cliente, permíteme a cerrar la toma a 5 metros, en donde es como decir que quepan 7 personas, a cualquiera de esas 7 personas le haces un zoom digital pixeleado, pero todavía alcanzas a identificar a esa persona a ojímetro, ¿sale? Entonces dije 5 metros, pero tal vez alguien diga, ¿qué tal un chirima 6, 7? Aquí con una toma 7 metros. En 7 metros caben hasta 10 personas, pero después de 5 metros ya, por ejemplo, esta señora, bueno, las personas, se degrada tanto la imagen que ya después de 5 metros no te sirve muy bien para estar identificando con precisión a las personas. Ahora, entonces estoy sugiriendo que cierren las tomas a 5 metros, y quería ver en campo qué tan factible eran 5 metros, y vi que prácticamente las oficinas o los hoteles, todas las entradas eran de 5 metros. Ahora, ya una vez que digamos que te sirve, ahora el lente es la que te permite hacer la toma a qué distancia. Aquí, por ejemplo, a 15 metros, a 30 metros. Por irte te puedes ir hasta 40 metros. Cuanto más la toma se aleja, el declive, la pendiente es más suave y haces la toma más en directo. Pero, por ejemplo, si llegaras a poner una cámara casi en la entrada de aquí a 2 metros, con una toma así en picada, prácticamente en vez de ver el rostro, nada más le ves el coco. Entonces 5 metros también me vi que servía para las entradas de los automóviles, y hasta ahí era lo que era cerrar las tomas para automóviles, que era 14 metros, luego cerrar las tomas para leer rostros, que era 5 metros, y hay otro tercer tipo de clientes un poquito más maniático, que es, por ejemplo, estas las tomé con mi celular, por eso se pixelea, pero son clientes que dicen, hay controversias en las recepciones de la denominación de billetes que te di, o quieren ver los tickets, detalles en las cajas. Y ese tipo de clientes normalmente dice, quiero tomas cada 2 metros. Entonces, primero traté de solucionarlo colocando la cámara casi en picada, así viendo con granes angulares, pero me di cuenta que salía la distorsión de barril y no gustaba mucho, y los clientes casi querían ver las tomas en picada en vertical, ¿no? Para ver así los detalles. Entonces, la primera vez que me topé con un cliente así, que quería ver detalles de lo que hacía la cajera, me lo planteó de esta forma. Que quería colocar un tubo para ver la toma desde arriba. Entonces, cuando vi que su idea era
así, dije, híjole, vas a afear con la estética del lugar. Entonces le sugerí, ¿por qué no pones un lente telefoto? Puedes ponerlo desde 20 metros de altura y tranquilamente puedes hacer la misma toma. Ahora, hasta ir a mí no me constaba si se podía lograr o no. Entonces, si ustedes quieren hacer el mismo ejercicio, es sencillo. Primero colocas una cámara, por ejemplo yo lo puse de 1 megapíxel, colocas el elemento que quieres ver y en el monitor le pides, bueno, haces un zoom digital. Y luego lo que haces es, esa toma la vas alejando. Por ejemplo, aquí a mí me dio que alejándolo a 70 centímetros ya era lo máximo, que si me alejaba un poquito más y el ancho era 80 centímetros ya se pixeleaba mucho. Entonces ya una vez que te sabes ese dato, que el ancho 70 centímetros, divides como este fue una cámara de 1 megapíxel, los 1280 píxeles entre 70 centímetros me da un factor de 1829 píxeles por metro. Este factor es importante porque, por ejemplo, el cliente dice, yo quiero ver las tomas cada 2 metros. Entonces ya con ese factor lo multiplicas por el ancho que él quiere ver, me da 3658 píxeles, y en tu listado de las cámaras que hay, 3658 píxeles es como decir que es arriba de las de 10 megapíxeles pero abajo de las de 11, ¿no? Entonces digamos que decides escoger la de 11 megapíxeles, pero ¿qué tal si resulta que el fabricante de cámaras que tú escoges colocar no tiene cámaras de 11 megapíxeles, o que 11 megapíxeles representa mucho ancho de banda? Entonces la otra opción es usar cámaras de 2 megapíxeles de 1920 píxeles y lo divides entre el factor. Por ejemplo me da 1 metro. Entonces si tú puedes pedirle al cliente que haga las tomas cada 1 metro, puedes lograr que vea detalle. Ahora, una vez que ya sabes que es cada 1 metro, el lente lo que te da es la altura. Por ejemplo, aquí la altura máxima era 30 metros, tengo lentes que desde 30 metros puedes hacer las tomas. Entonces, en conclusión, primero cuando colocas una toma, la preferencia las tienen las minidomos de gran angular, una toma muy abierta, tal vez no guste que tienen el efecto de barril, que es como ojo de pescado, pero en los puntos críticos, que digamos la entrada de personas o de vehículos, cuando quieres ver ese lujo de detalle, entonces sí justifica colocar una cámara box con un lente telefoto. Y por ejemplo para placas vehiculares, la toma tiene que ser a 14 metros, en cámaras de 2 megapíxeles, para billetes o credenciales a 1 metro, y para ver rostros a 5 metros. Todas estas tomas las hice con el lente el M118G1250IR. Tal vez ustedes digan, los ejemplos que di tal vez no aplican en el escenario de los clientes de ustedes, pero si me contactan, este es mi correo, con mucho gusto yo atiendo desde México hasta Brasil, o si vives en España también te puedo atender, con que me describas más o menos la problemática que tienes o lo que estás insatisfecho. Básicamente lo que requiero es que no sé, con el celular le tomes una foto y me envíes la foto de el ancho, a qué distancia y el modelo de la cámara. Yo en internet checo la ficha técnica y luego te puedo sugerir el lente adecuado. Muchas gracias.